Queridos hermanos, buenos días. Que el Señor los continúe bendiciendo. Gracias por estar conectados en esta mañana con nuestro servicio, sea en línea. Me da de verdad mucho gusto que puedan estar conectados esta mañana. Y hoy es una mañana especial. Sé que el Señor hoy hablará la vida de cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojitos y oremos para iniciar este servicio. Amado Señor, tú has hecho promesas a tu pueblo y confiamos completamente en ellas. Sobre todo reconocemos que te necesitamos más que nunca, más que el aire que respiramos, Dios. Y nuestra confianza está puesta en ti. Hoy venimos a darte honor, a darte alabanza, a darte adoración, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Y te pedimos que por favor esa palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Nos disponemos para adorarte y para exaltarte. Permite que todos nuestros demás hermanos de congregación se unan a nosotros en estos cánticos, en esta adoración y en esta oración. Que el que está en la calle llegue pronto y pueda conectarse a este servicio. Bendice a todas las familias que están en esta mañana conectadas, Señor, y que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, económicamente, espiritualmente, físicamente, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo esté, Señor, convenciéndonos de pecado en esta hora. Ayúdanos, Padre, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y para honrar tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, dispongámonos entonces para adorar al Señor en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. En esta hora te decimos, oh Dios,
No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, Espíritu de Dios. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Vamos, levanta tu voz y declara en esta hora. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Aleluya. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Vamos, levanta tus manos ahí donde tú estás. Entrégale todo honor, toda honra, toda gloria al Dios de la creación, al Dios eterno. Vamos, deleítate en su presencia. Vamos a dar libertad al Espíritu de Dios que está ministrando nuestra vida. Ahí donde tú estás, la gloria del Señor se ha derramado. Poderoso Dios. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Levanta tus manos, dale el honor, entrégale la gloria. Poderoso. Alabamos al Señor. Te exaltamos en esta hora. Entregamos a ti nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra vida entera te la entregamos a ti, Dios. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Vamos, dice allí desde casa. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Vamos una vez más. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Al cielo clamaremos. Aleluya. Te exaltamos, oh Dios. Te exaltamos su presencia en este lugar. Exaltamos su gloria en este lugar, oh Señor. Ven y llénanos, ven y sácianos con tu bien. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestra vida, nuestra alma de tu Santo Espíritu. Llénanos de paz, llénanos de tu presencia. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo.
Amados hermanos, gloria a Dios por permitirnos alabarlo y adorarlo aún en medio de nuestra imperfección, porque no importa si tenemos buenas voces o no, el Señor escucha nuestra adoración de corazón. Gracias por haber cantado junto a nosotros, hermanos. De verdad es hermoso que podamos compartir en alegría y en armonía. Y ahorita, mis amados, quiero presentarles al pastor Jairo Suárez. El pastor Jairo Suárez es el pastor de la iglesia El Redil en Medellín, exactamente en Sabaneta, Antioquia, y ha sido una bendición para mi vida en estos tiempos. Es un gran predicador, expositor de la palabra, y yo hoy con mucho agrado y con mucha alegría quiero presentarlo delante de ustedes. Él muy amablemente permitió eh, poder estar esta mañana con nosotros también y nos trae palabra de Dios. Nos trae palabra de Dios en esta mañana y Él quiere hablarnos de la verdad que resolverá nuestros miedos. Así que dispongámonos para recibir palabra del Señor en esta mañana. Pastor Jairo, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Cordial saludo, hermanos, qué bendición estar con ustedes este tiempo de predicación. Gracias al pastor y a la iglesia por extender esta invitación. Es para mí un privilegio acompañarles el día de hoy en la meditación, en el estudio de la Sagrada Escritura. Y damos gracias a Dios porque en medio de esta situación que estamos viviendo, tan trágica, tan atípica, Dios nos da estos medios tecnológicos para podernos conectar y estar ahí, en medio de nuestros hogares, cerquita al corazón de ustedes, y sabemos que la iglesia está haciendo un enorme esfuerzo para poder mantenerse unida, y yo les animo a que ustedes aprecien, ustedes amen y hagan sentir ese aprecio que ustedes tienen hacia sus pastores, particularmente por el trabajo que están haciendo en mantener la iglesia junta y unida. Así que gracias por el privilegio de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a estar estudiando en este tiempo el Evangelio de Marcos, donde le invito por favor que vaya, si usted tiene ahí su Biblia. Marcos capítulo 6, versos 45 al 52. Esta es una historia muy conocida en el ministerio de Jesús. Así que, sin más preámbulos, permítanme leer en favor de ustedes el Evangelio de Marcos capítulo 6, versos 45 hasta el verso 52. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlos caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense. Otras versiones dicen, paz. Soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Acompáñenme a orar. Señor, nosotros estamos, al igual que estos discípulos, en medio de una situación turbulenta, en medio de una situación angustiosa, donde tememos por nuestra vida, por la vida de quienes están con nosotros, tememos por nuestro futuro. Ni siquiera podemos pensar cómo será el mañana, o lo que se ve es sumamente triste, Señor, y desolador. Nosotros pedimos que por la asistencia de tu Espíritu Santo nos permitas oír tus palabras que nos dicen, cálmense,
no tengan miedo, yo soy. Pedimos que tu Espíritu Santo, en medio de nuestra turbulencia, de esta tormenta, calme nuestra alma al reposar a tus pies escuchando tu palabra y escuchar esta misma voz que escucharon, que recibieron tus discípulos. Pedimos la dirección de tu Espíritu, dame claridad al comunicar y a dar a mis hermanos oídos atentos. Llévate toda distracción que es tan fácil allí en casa distraernos y permítenos darte los próximos minutos en completa atención al estudio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo quisiera comenzar señalando que hay una enorme diferencia entre el asombro y la fe. El asombro es aquello que te explota la cabeza, aquello que se sale de cualquier categoría conocida, algo que tú no puedes explicar y que te sobrepasa la razón, algo que tú no estás esperando. Fe, por otro lado, es cuando comienzas a vivir de acuerdo a eso que te causa asombro. De tal manera que asombro es una reacción inicial que se sale de toda categoría y que te explota la cabeza, que no puedes entender. Fe es cuando a razón de eso que te asombra, comienzas a vivir tu vida alrededor de eso. Déjenme quizás ilustrárselo de una manera que nos puede ayudar. Hace 3 meses escuchábamos las siguientes cifras: 81,000 infectados en China de coronavirus, 3,300 muertos. Escuchábamos un día como hoy que hoy en China murieron 850 personas por coronavirus. Y nosotros decíamos, wow, qué tremendo esa situación, pobre gente, pobrecitos. Es increíble lo que está pasando allá. Bueno, eso es asombro. Es algo que nos hacía pensar en el asunto de la muerte, en lo difícil que debe ser para estas personas estar enclaustrados en sus casas, cerrar fábricas, cerrar templos, cerrar todo. Pero lo veíamos a lo lejos con algo de asombro, de sorpresa. Ahora, escuchamos cifras como 18,000 casos o algo más de casos de coronavirus, de COVID-19 en Colombia. Y al escuchar esa cifra, entonces nos metemos en cuarentena, cerramos los negocios, cerramos los templos, todo se cierra, todo se paraliza. Hemos pasado entonces del asombro a la fe. Ahora nuestra vida está comenzando o comenzó hace algunas semanas a ser conducidas por el asombro que nos causaba esta noticia. Ya nuestra vida empezó a caminar bajo esta realidad, bajo esto que nos está, esta verdad que ahora creemos, y es la posibilidad de contagiarnos y morir. Y mis hermanos, yo quisiera decirles que de la misma manera Dios quiere que nosotros pasemos del asombro que tenemos de Él y de lo que Él hace a la fe en Él. Dios quiere conducirnos del asombro a la fe. Déjenme guiarles a través de este texto en por lo menos 2 grandes puntos en nuestro bosquejo de predicación esta mañana. Lo primero que quiero llamar su atención es en la condición de estos discípulos. Déjenme describirles un poquito la condición de estos discípulos. Ustedes ven, por ejemplo, en el verso 51, parte final, y 52, que después de que Jesús se les aparece, se sube a la barca y está con ellos allí, ellos están asombrados. Dice, subió a la barca con ellos, verso 51, el viento se calmó, estaban sumamente asombrados. ¿Cuál es la condición de los discípulos? Asombro. Pero noten lo curioso, en el verso 52 nos da la razón del asombro, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Así que si hemos de entender el asombro, hemos de entender lo que es ese asunto de los panes, y es realmente el contexto anterior, lo que el texto dice antes del texto que acabamos de leer, es decir, verso 44 hacia atrás. Y es que ellos han presenciado hace un momento la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús, de una manera portentosa, multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas reunidas. Ellos están recién tratando de digerir cómo fue posible esto, cómo fue que Él hizo esta realidad y este milagro, y no solamente digerirlo en sus mentes, sino que casi, por lo que nos dice el verso 45, están terminando de digerir ellos mismos el último bocado de pan
y de pescado que se han comido, cuando inmediatamente Jesús nos dice que ellos tienen que subirse a la barca e ir porque Jesús quiere que pasen al otro lado. Así que ellos están en ese asombro, están todavía tratando de digerir cómo es que este hombre coge 5 panes, 2 peces y los multiplica para alimentar a una multitud. Están todavía en la barca tratando de asimilar eso que explota su cabeza y que les produce asombro, y ahora se enfrentan ante otra situación que les suma asombro a su realidad. El asombro, la perplejidad, el wow, qué poder tiene Jesús, el presenciar sus milagros, el recibirlos. Eso es el asombro, y el asombro en el que estos discípulos están. Y mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros también, en un sentido, vivimos en el asombro de Jesús. Somos parte de su club de fans. Ponemos stickers en nuestro carro, tenemos cuadros en nuestra casa que nos lo recuerdan, tenemos su libro, ¿verdad? Leemos su libro y estamos en medio de esa realidad, tratando de vivir como en medio del asombro y de ser parte del club de fans de Jesús. Pero seamos honestos, en momentos en la vida como los que estamos viviendo, ser fans de Jesús, estar asombrados, maravillados, wow, qué poder tiene Jesús, mira todo lo que Él hace, mira tan grande que es Dios. Ser fan de Jesús no es suficiente en momentos como estos, no alcanza con el asombro. ¿Por qué? Porque el asombro, el maravillarnos de quién es Dios y de lo que Él hace, no es capaz de resolver nuestro miedo, que es lo que estos discípulos están experimentando. Esa es la condición de los discípulos, asombro, y el asombro no les resuelve el miedo. En segundo lugar, el punto es que Dios quiere llevar a estos discípulos del asombro a la fe. Dios quiere llevarlos del asombro a la fe. La pregunta es ¿cómo? Como Dios, yo les decía al comienzo en la introducción, Dios quiere también movernos del asombro a la fe, de la sorpresa por lo que Él hace, de la admiración por lo que Él hace, al que nuestra vida comience a ser conducida por eso que nos asombra, por esa realidad que nos asombra. ¿Cómo Dios nos lleva del asombro a la fe en Él? Y déjenme decirlo en la siguiente declaración. Dios promueve tormentas para llevarnos del asombro a la fe. Lo repito, Dios promueve tormentas para llevarnos del asombro a la fe. Esta tormenta que se nos narra aquí en el capítulo 6 de Marcos es la segunda tormenta que enfrentan los discípulos. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 35 se nos dice que Jesús se queda dormido. Es aquella escena donde la barca está que se revienta, que se parte en dos y parece que Jesús está plácidamente dormido. Y el cuadro de las dos tormentas es muy similar. Hay una tormenta, los discípulos sienten miedo, Jesús llega y les reprende por su falta de fe, ellos quedan en asombro. Eso es lo que ocurre en la primera tormenta y pasa muy similarmente en la segunda. Ellos quedan al final de la tormenta como en asombro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y creo yo, y este es como mi acercamiento a este pasaje, que Jesús se está dando cuenta que ellos necesitan quizás una segunda tormenta, porque no están entendiendo que Él no quiere que ellos se asombren, ellos quieren que Él crea, que ellos crean en Él. Así que Jesús, creo yo, ahora en esta segunda tormenta, no va con ellos, los manda solo, y de nuevo pasa lo mismo. Una tormenta, hay miedo, hay una reprensión, y de nuevo ellos quedan en asombro. Ahora, mis hermanos, yo sé que eso puede sonar fuerte, que Dios promueve tormentas para llevarnos del asombro a la fe. Pero yo quiero hacerte notar un detalle en ambas tormentas, y es que en ambas tormentas están bajo el dominio de Dios. En una, Jesús está en la barca, por lo que si esa barca se va a hundir, Él se va a hundir con ellos. Dios está comprometido con sus discípulos al estar allí, Él está presente. Él está controlando esta situación y es lo que ellos no pueden ver en medio de esto. En la segunda tormenta es interesante porque cuando nosotros vemos, Él está a lo lejos viendo a sus discípulos. Nosotros
podemos ver esa realidad. Él está viéndolos en la orilla, dice que en la madrugada los vio que estaban remando con fuerza. Jesús está en una montaña, imagínense ese escenario, hay un lago, en el lago hay tormenta, pero Jesús está cerquita, está en una de las orillas, en una montaña, y dice que Él los vio a lo lejos luchando porque el viento y el agua les era contrario. Así que Él está allí esperando el momento preciso para intervenir. Y este es el punto, mis hermanos. Dios nos va a llevar a lugares que jamás iríamos por nosotros mismos, para hacer cosas en nosotros que jamás pudieran ser hechas por nuestro propio poder. Repito eso porque si hay algo que yo quisiera que te grabaras en tu mente en esta predicación es esto. Dios nos va a llevar a lugares que jamás iríamos por nosotros mismos, para hacer cosas en nosotros que jamás podríamos hacer por nuestro propio poder. Piense por un momento en la tormenta número 1. ¿Realmente Jesús uno podría llegarse a dormir en una clase de tormenta como la que se describe en el Evangelio de Marcos capítulo 4, que la barca se reventaba, se partía en dos? Ahora Jesús les dice a ellos, ok, vayan solitos, vayan y yo los alcanzo más adelante. Realmente, mis hermanos, yo quisiera que captáramos que es Jesús detrás de todas estas escenas, promoviendo estos asuntos, promoviendo estos escenarios. Dios lleva a los discípulos al lago, va con ellos en el lago en la primera tormenta y ahora los envía al lago. Y Él es el Señor y Él sabe que se iba a desatar esa tormenta. Él los impulsa hacia esa realidad, los lleva a esa realidad. Y mis hermanos, déjenme desempacar esa idea que les acabo de decir. Primero, Dios nos lleva a lugares que jamás iríamos por nosotros mismos. Déjenme ilustrárselo de la siguiente manera. Te invito a una excursión. Es una excursión a mar abierto, en barquito de madera, tormenta incluida y una cosa más. Salimos en la madrugada, a la 1 de la mañana. ¿Te animarías? ¿Irías conmigo? ¿Verdad que no? A no ser que fuéramos suicidas, iríamos a algo como esto. Bueno, esto es lo que Jesús está haciendo. En la mente de Jesús, esto es lo que va a pasar. Se va a desatar una tormenta a la 1 de la mañana, a la madrugada. Estos discípulos van a sentir que se van a ahogar, no hay hacia dónde acudir. Están en medio de un lago gigantesco y no saben para dónde tomar. Si este plan Jesús se los hubiera descrito antes y decirles, miren, yo los voy a enviar allá, pero esto y esto les va a pasar, seguramente los discípulos dicen, no, Señor, nosotros más bien nos demoramos un poquito más, pero vamos por tierra. Dios nos tiene que llevar a esto. Dios nos tiene que empujar a estos escenarios de la vida ante los cuales nosotros no iríamos por nuestros propios medios. Recuerda lo que vive también el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice así: recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, ¿qué hizo el Señor tu Dios con Israel? Te llevó, dice Dios, por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Quién llevó a Israel al desierto? ¿El pecado? ¿Egipto? ¿La maldad? No, Dios llevó a Israel al desierto. Ahora, ¿para qué Dios lo condujo al desierto? Lo humilló para poner a prueba, para conocer lo que había en su corazón y ver si cumplirían o no sus mandamientos. Y esto nos lleva a la segunda realidad de la frase. Dios nos lleva a lugares que jamás iríamos por nosotros mismos, tormentas, desiertos. ¿Para qué? Para hacer cosas en nosotros que jamás podríamos hacer por nuestro propio poder. Para, en el caso de Israel, mostrarte que no solamente de pan vive el hombre. Para mostrarte, Israel, que soy yo y no Egipto tu sustento, que soy yo y no tus manos laboriosas como esclavo lo que te sostiene, para mostrarte que soy yo tu Dios, tu proveedor,
y para mostrarte que por 40 años sería capaz de alimentarte sin que sembraras una sola planta, sin que mataras un solo becerro para comer, porque yo soy tu Dios, para sostenerte y darte agua y hacer que brote de las rocas agua y sostenerte a ti, para que entiendas que no solamente de pan vive el hombre, sino de mí, porque yo soy tu sustento. Dios nos conduce a lugares que jamás iríamos por nosotros mismos, para hacer cosas en nosotros que jamás podríamos hacer con nuestro propio poder. En el caso de esta tormenta, mis hermanos, yo creo que la razón por la que Jesús lleva a sus discípulos de nuevo a una tormenta es para pasarlos del ¡wow! ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¿Quién es este que camina sobre el agua? A la confianza absoluta de que en situaciones donde yo no tengo el control, Él lo sigue teniendo, para llevarnos del asombro a la fe. Para eso Dios nos pone en situaciones como estas. Pero hay algo que obstaculiza el paso del asombro a la fe. Hay una barrera, hay un muro que se impone entre el asombro y la fe. Y ese muro, ese obstáculo se llama miedo. Miedo. El miedo no nos deja pasar del asombro a la fe, y es lo que estos discípulos están sintiendo. Ahora, la pregunta entonces es, pastor, ¿y entonces cómo resolvemos el miedo que nos dan estos lugares desconocidos hacia donde Dios nos lleva? ¿Cómo resolvemos el temor en nuestro corazón? ¿Qué resuelve el miedo? Y algunos dirían, pues, la fe. ¿Tiene miedo? Pues confía en Dios, ¿verdad? Está teniendo malos pensamientos, pues póngase buenos pensamientos. Y eso es tan, perdónenme la palabra, tan tonto, tan estúpido, porque si fuera tan fácil lo haríamos, hace rato lo hubiéramos hecho. Es como cuando uno se pega en el dedito chiquito del pie contra el borde de la cama y te preguntan, ¿te dolió? No ayuda, ¿verdad? Esas cosas no ayudan. O cuando el niño se pega y le cantamos sana que sana, colita de rana, esas cosas no resuelven el problema. De tal manera que decirle a una persona que tiene miedo, pues tenga fe, no le resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la fe es un concepto que se sostiene por una verdad por la cual yo decido orientar mi vida. De nuevo, déjenme ilustrarles eso. Esta declaración: el coronavirus es sumamente contagioso. Esa es la declaración. El coronavirus es sumamente contagioso. Asombro es decir, wow, sí. Uy, sí, eso es sumamente contagioso. Pero seguir saliendo a la calle sin tapabocas, sin desinfectarme cuando llego a la casa, sin lavar la ropa, sin lavarme las manos, qué cuento de gel antibacterial, qué cuento de alcohol, nada de eso. Sigo yendo a Confenalco, sigo yendo a los centros recreativos, a bañarme en piscina, lo que sea. Seguir la vida igual. Asombro es escuchar esa declaración, decir, uy sí, pero seguir la vida como si eso no fuera verdad. Fe es lo contrario. Fe es que cuando basado en esa declaración, me meto en cuarentena, suspendo todo, salgo con tapabocas, etc. Ahora mi vida está siendo gobernada por una declaración. Y es aquí, mis hermanos, donde estamos llegando. Y es que muchos de nosotros estamos descubriendo que Jesús y su palabra nos asombran. Uy, sí, qué hermoso es Dios, qué maravilloso es Dios, qué poder tiene Dios. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero estamos poniendo toda nuestra confianza en otras declaraciones. Y nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones están siendo gobernadas por esa declaración. Ahora, yo quiero, mis hermanos, si la fe es producida por afincarse en una verdad ante la cual mis pensamientos, mis emociones y mis acciones se mueven en virtud a ella, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad que resolverá mi miedo? Yo quiero presentarles una verdad a la cual con todo mi corazón yo te invito a que tú puedas anclar tu alma, anclar tu corazón en esta temporada en tu vida. ¿Cuál es la verdad que resolverá tu miedo y te llevará del asombro a la fe?
La verdad que te llevará del asombro a la fe y a la cual invito a anclar tu vida es esta: no temas, yo soy. No temas, yo soy. Cálmense, no tengan miedo, yo soy, en Nueva Versión Internacional. Y mis hermanos, esa es la declaración ante la cual nosotros deberíamos aferrar nuestra vida, porque mis hermanos, Dios nos trajo a esta situación. Yo estoy convencido de que detrás de toda la escena, y si este fue un virus que se causó en un laboratorio y que lo sacaron a propósito, lo que sea que esté detrás de esto en cuanto a operación humana, en lo que fuere, detrás de eso está la soberanía de Dios gobernando sobre todo. Y Dios, el Dios del universo, como dice Job, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. El Dios que está sobre todo nos trajo a esta situación, a la cual ninguno de nosotros vendría por sí mismo. Ninguno de nosotros se metería en cuarentena voluntaria. Ninguno de nosotros cerraría sus negocios por 2 meses, 3 meses, lo que fuera. Ninguno de nosotros haría lo que estamos haciendo hoy día por nuestro propio esfuerzo y nuestra propia decisión. Fuimos conducidos, traídos, empujados hasta este momento. ¿Para qué? Yo creo que Dios nos trajo a esta situación para hacer algo en nosotros que jamás podríamos hacer por nuestra propia fuerza y poder. ¿Saben qué es? Trasladarnos a nosotros del club de fans de Jesús, de aquellos que se asombran, que aplauden, que están maravillados con lo que Dios dice en la Biblia, que qué precioso ese Jesús, a una fe inquebrantable en Él, en su palabra y en sus promesas. Porque ahora estamos comenzando a comprobar precisamente eso, que el asombro no es suficiente, que no es suficiente con actos religiosos, y Dios nos está empujando a la confianza absoluta en Él, en que creamos, en que Él está. No temas, yo soy. Querido padre de familia que estás allí tratando de pensar cada noche y no logras conciliar el sueño pensando con qué voy a alimentar a mi familia, cómo voy a sacar este negocio adelante, qué traeré a la mesa el día de mañana. Querido padre o madre, cabeza de hogar que estás en esta situación sin empleo o que te rebajaron el salario, escucha esta palabra de Dios para ti. No temas, yo soy. No temas, yo soy. Querido hermano de la tercera edad que estás pensando que en cualquier momento te puedes contagiar y morir, escucha estas palabras. No temas, yo soy. La palabra de Jesús que vence nuestro miedo son estas: no temas, yo soy. Ahora, cuando escuchamos esto, tenemos 2 caminos para seguir. El primero es que al terminar hoy esta transmisión, tú digas: wow, necesitaba esta palabra, qué bendición esta predicación, esta reflexión de la palabra del Señor. Sí, Dios es increíble, Dios es hermoso, Dios es poderoso, pero levantarte el lunes en la mañana y seguir con el mismo miedo que tienes hoy, con la misma preocupación y ansiedad que vives hoy, pensando qué he de comer, con qué he de vestir, qué he de hacer. Y mis hermanos, eso solamente será asombro. Y ya hemos dicho, el asombro no te puede sacar adelante. El asombro no resuelve tu miedo. O que el segundo camino al que te invito a transitar es que al verlo a Él, hoy en la palabra de Dios, caminando sobre el agua y llegando a la barca y diciendo: cálmense, no tengan miedo, yo soy, no temas, yo soy. Comiences a orientar tu vida bajo esa declaración. Comiences a orientar tus pensamientos bajo esa declaración. Comiences a anclar tus emociones a esa declaración. Comiences a orientar tus decisiones en esa declaración. No temas, yo soy. Para que entonces puedas comenzar a pensar, a sentir y a decidir bajo esa verdad. Y eso, mis hermanos, es fe bíblica.
Fe bíblica es cuando mis pensamientos, mis emociones y mis acciones están gobernadas por las palabras de Dios. Cuando lo que yo pienso, cuando lo que yo siento, cuando lo que yo hago no es basado en otras cosas, no es en lo que el hombre dice, no es en lo que yo pienso, es en lo que Dios dice en su palabra. Y entonces me anclo a la escritura como un ancla en medio de la tormenta para no moverme. Y esta declaración es a la que yo te quiero invitar, que te ancles con todo tu corazón, porque aunque tú has perdido el control, mi hermano, no temas. Él está en su trono, Él sigue en su trono. Dice la palabra de Dios, aunque la tierra tiemble, Salmo 46, yo no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. La palabra del Señor dice que aunque pase por la sombra de la muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La palabra del Señor dice en Isaías 43, que aunque pases por las aguas, los ríos no te anegarán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando estés en medio de la tormenta, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando vivas en medio de esta pandemia, no debes temer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y esa, mis hermanos, esa es la verdad que resolverá tu miedo. Que puedas decidir en tu corazón: yo no voy a seguir poniendo mi fe y mi confianza en esa declaración. El coronavirus es muy contagioso, y que eso gobierne mis pensamientos, y que eso gobierne mis emociones, y que eso gobierne mis decisiones. No. Claro que hay que tomar medidas, claro que hay que tener precauciones, claro que sí, pero eso no me va a gobernar a mí. Yo voy a poner mi confianza en una declaración más fuerte, más poderosa y más certera, y es esta que acabamos de leer: no tengas miedo, yo estoy aquí. No temas, yo soy. Quisiera invitarte esta mañana, a ti que nos ves y que no has puesto tu confianza en Jesús para salvación. Ese miedo que tú sientes en tu alma, producto de todas estas situaciones, esa incertidumbre que estás batallando allá adentro, no la vas a poder resolver por ti mismo, ni con terapia, ni con ayuda psicológica, ni con alcohol, ni con drogas. Esa ansiedad no la resuelve la marihuana, esa ansiedad no la resuelve el alcohol, esa ansiedad no la resuelve nada en absoluto, ni libros de autoayuda. Esa ansiedad y ese miedo que te provoca la posibilidad de morir, de no conocer el futuro, la única cosa que resuelve eso es que tú escuches las palabras del Señor diciendo: no temas, yo soy. Y creer entonces, saber que Dios está de tu parte, que Él está contigo y que Él ha prometido y Él ha dicho que vamos a pasar al otro lado, que vamos a ir al otro lado, que la historia no ha terminado aquí y ahora, y que tú puedas confiar en esas declaraciones y anclar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones hacia eso. Pero no vas a poder hacer eso si en primer lugar no pones tu confianza en aquel que te dice que estás perdido y necesitas un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Por lo que yo te invito a que esta mañana vengas, te arrepientas de tus pecados, entiendas que tú no eres capaz de resolver ese miedo por ti mismo y pongas tu confianza en Jesús para salvación. ¿Cómo hacerlo? Ora al Señor por el perdón de tus pecados. Dile: Señor, perdóname y ayuda a mi incredulidad. Tengo mucho miedo porque no tengo fe, me cuesta creer en ti. Y que busques ayuda ahí en la iglesia. Seguramente el pastor te va a guiar en cómo hacerlo. Conoces a algún hermano que te pueda acompañar en medio de esta realidad, como un amigo de fe que te acompaña en medio del miedo que sientes en esta temporada en tu vida. Hermano y hermana que me escuchas, si estás teniendo miedo y tu vida está siendo gobernada por otras declaraciones, escúchame: no tengas miedo, yo soy. Y aunque tú has perdido el control, recuerda, Dios sigue en su trono reinando. Cierren sus ojos y permítanme orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos y te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas anclar nuestra vida a esta nueva declaración, no al asombro de lo que tú haces y lo maravilloso que eres, sino que basados en eso podamos comenzar a pensar, a sentir y a actuar conforme a esa declaración. No
temas, yo soy. Tu palabra está llena de esas invitaciones. No temas, no temas, no temas, porque conoces nuestro corazón. Sabes lo frágiles que somos y lo temerosos que somos. Nos preocupa el futuro, tememos por el futuro, tememos por perder la salud, tememos, Señor, por perder las finanzas. Somos personas llenas de miedo, pero lo único que va a resolver nuestro miedo, la verdad que resolverá nuestro miedo, es una sola: la certeza de que tú estás con nosotros. Aunque la tierra tiemble, no temeré, porque tú estás. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás. Aunque las aguas lleguen y los ríos me aneguen y me inunden, no temeré, porque tú estás. Aunque se levanten tormentas en mi vida, no temeré, porque tú estás. Aunque vengan pandemias y cuarentenas prolongadas, no temeré, porque, dices tú, yo estoy contigo. Que la verdad y el recuerdo de tu presencia con nosotros sea suficiente para anclarnos y llenarnos de completa confianza en que pasaremos al otro lado. Señor, tú nos has traído a este lugar al cual no vendríamos por nosotros mismos, para hacer algo en nosotros que no podríamos hacer por nuestra propia fuerza, y es llevarnos del asombro a la fe absoluta, constante, plena en ti. Gracias, gracias te damos a ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir caminando, y que el día de mañana, al levantarnos, veamos, Señor, que ya no caminamos más en el asombro, que ahora caminamos en fe en ti, y en que tú estás con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Amada iglesia, qué bendición recibir esta palabra de parte del Señor en esta mañana. Espero que toque su corazón de la misma manera que lo ha hecho conmigo, y estoy seguro que con mi familia. Pastor Jairo, muchas gracias. Que Dios bendiga su vida, que bendiga la vida de su familia. Gracias por su disposición en traer la meditación en esta mañana. Amada iglesia, los invito a que pongamos en práctica lo que aprendimos hoy, a que confiemos, a que dejemos a un lado al temor, y los invito a que oremos en esta mañana para terminar. Amado Señor, gracias por tu palabra, porque llega a nosotros de una manera tan clara como el agua. Ayúdanos a discernirla. Ayúdanos a aplicarla a nuestro diario vivir, Padre, y que no nos apartemos de tu presencia por un instante siquiera. Que todos los días oremos, meditemos en tu palabra, te demos cánticos de adoración y de alabanza, Señor, y que no nos apartemos nunca de tu presencia. Te pedimos que bendigas la vida del pastor Jairo Suárez, la vida de su familia, su iglesia, su ministerio, Dios, y que tú, Señor, le pagues por esta disposición que él tiene de predicar tu evangelio sin ningún interés diferente al predicar la verdad. Y te pedimos que bendigas a todas las familias hoy representadas, no solo de nuestra iglesia, Padre, sino de pronto de otros lugares. Y que cuides a todas las personas en el mundo que andan buscando una razón, una esperanza, porque nosotros ya tenemos la esperanza preciosa de la salvación. Bendecimos a nuestro país, Colombia, porque es un país hermoso en el cual tú nos permites vivir, en el cual nos permitiste nacer. Y aquí, Señor, hemos conocido tu preciosa palabra. Nos quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, no se le olvide que el miércoles tenemos nuevamente servicio a las 7 de la noche por esta misma página de Facebook. Jueves devocional. Ánimo, mucho ánimo con ese devocional, hermanos. Miren que la pasamos espectacular en ese devocional. Aprendemos, compartimos porque podemos interactuar. Así que ánimo, hermano. Jueves a las 7 de la noche yo estaré enviando el link de Zoom por el grupo de WhatsApp. Si alguien lo quiere personalmente, no está en el grupo, avíseme por favor de alguna manera
le hago llegar ese link. Invitemos a muchas otras personas a nuestros servicios y devocionales. Viernes 6 de la tarde están los jóvenes conectándose por Google Meet y ha empezado a convertirse en un grupo muy fuerte y gracias a Dios porque los jóvenes son columnas de nuestra iglesia y el próximo domingo nuevamente 8:45 a.m. estaremos conectados. Dios los bendiga, cuídese mucho y no olvide que Dios es bueno. Chao, mis hermanos. Vamos, no detengas su alabanza allí en casa. Levanta tus palmas al cielo. Aquellos que hemos sido libres y redimidos por Jesucristo. Aleluya. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Hey! Vamos arriba. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Vamos arriba. ¿Cuántos lo dicen? Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te alabamos, Señor. Vamos, júbilo. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Vamos, declara: mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya. Lo levanta, grito de júbilo al cielo exaltándole. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Vamos arriba. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, es digno del honor. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te alabamos, Señor. Aleluya.